Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciado, un gusto saludarle. Excelente, gracias. El día de hoy vamos a tratar de avanzar y precisamente el tema que nos toca abordar para la clase de hoy son las corrientes filosóficas. En el tema de las corrientes filosóficas, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de estas clases y de las distintas tareas que hemos realizado, hemos abarcado la filosofía en su forma general y también yendo a aterrizar a la idea de la filosofía del derecho. Pero si ustedes se han dado cuenta, en el tema de la filosofía, precisamente lo que busca la misma como tema general es el pensamiento crítico en cuanto al análisis de las distintas posturas. Pero entonces yo quiero que ustedes mentalmente se imaginen a la filosofía del derecho. Ahorita vamos a dejar por un momento ya la idea general de filosofía y vamos a abordar precisamente la filosofía del derecho. Pero dentro de la filosofía del derecho, como lo hemos visto y por los diversos pensadores, las corrientes filosóficas son las que se derivan de esa filosofía del derecho. Es decir, no hay una verdad absoluta acerca de la filosofía del derecho, puesto que hay diversas corrientes filosóficas. Ojo con esto. A lo largo de su ejercicio profesional y también su fortalecimiento académico en posgrados, maestrías, doctorados, lo que ustedes quieran, el tema de las corrientes filosóficas va a ser un tema muy importante, en donde yo creería que tendríamos que llevar por lo menos una buena base para tener un entendimiento acerca del deber ser y el ser, que al final esas son preguntas bien interesantes y profundas que se hacen diversos autores y que sobre eso basa las corrientes filosóficas. Pues bueno, una corriente filosófica es una agrupación que abarca diferentes pensadores, las cuales comparten las mismas ideas, tendencias o pensamientos. Algunas de estas cuestiones son compartidas por diferentes pensadores a lo largo de la historia. Es decir, que de la filosofía del derecho, cuando vamos a hablar de la filosofía del derecho, tendríamos que centrarnos puntualmente sobre qué corriente filosófica vamos a tratar. Y ojo con esto porque a veces el significado de conceptos como derecho, como valores, como ética, como moral, dependiente de la corriente filosófica, vamos a ver que van a significar algo totalmente distinto. Y eso es lo interesante de poder entenderlo desde ahorita. Por eso es de que yo quiero que a lo mejor hagamos un ejercicio mental cada uno desde el espacio donde esté. Yo por lo menos soy mucho de hacer esquemas. Y yo pondría un esquema en la cúspide, pondría la filosofía del derecho y esta a su vez en sus distintas corrientes filosóficas. Y cuando hablamos de las corrientes filosóficas, solo para darles una muestra, tenemos una variedad que yo quiero mostrarles. Me pareció muy interesante. Estas son algunas de las corrientes filosóficas atendiendo la temporalidad en que han surgido estos pensadores, porque déjenme decirle que cada una de estas corrientes tienen un pensador que llamemos como el insignia, que al hablar de él se asocia con la corriente filosófica. Entonces, este es un cuadro que cuando yo lo vi hace muchos años, pues realmente me asusté, ¿no? Porque en algún momento hay diversas corrientes del pensamiento filosófico relacionadas con el derecho, obviamente. Esto estamos hablando de esa puntualidad. Pero creo yo de que en esta clase en particular vamos a abarcar las más importantes. Y es parte de que, diría yo, que de aquí
al primer parcial, tenemos que ver precisamente lo que se refiere a estas corrientes filosóficas más importantes. Este es solo como para que ustedes puedan tener una idea de todas las que existen y que en algún momento pues tendríamos que estudiar, aunque sea muy someramente, para saber de qué se trata. Pero obviamente vamos a arrancar con lo que nos toca, ¿no? Que serían las, como decirlo, las más importantes y las más discutidas en un tema científico desde la academia. Pero lo importante es que mediante el conocimiento de la filosofía del derecho, ustedes van a ser capaces de analizar los problemas fundamentales del derecho a través de las diversas corrientes del pensamiento, así como de encontrar en casos prácticos las posibles soluciones, no solamente legales, sino justas, que se puedan dar a cada uno formando un verdadero criterio de jurista. Me interesó mucho esta parte de este extracto que está dentro de la metodología de trabajo del curso de Filosofía del Derecho, que no solo es de la universidad, sino que también, según investigué, es casi que un extracto de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Entonces creo que es bien importante que entendamos que si nos llevamos los conocimientos básicos de la filosofía del derecho, creo que vamos a poder dominar con mayor propiedad instituciones tan importantes que a lo mejor ahorita ustedes no las van a dimensionar todavía. Pero conforme el tiempo ustedes verán de que cada vez va a sonar mucho los términos de ética, moral, desde el punto de vista positivista o desde el punto de vista justnaturalista. Tenemos por ahí a Kelsen, tenemos por ahí a Hobbes. Entonces son nombres que empiecen a familiarizarse, sin duda van a escucharlos mucho. Y es que para arrancar en esto, tenemos que saber que toda definición del derecho debe integrar hechos sociales, normas y valores. Esto quiere decir que los tres ámbitos que se implican mutuamente, aunque alguno prevalezca sobre los otros, pero tienen que existir los tres: hechos sociales, normas y valores. Miren cómo de alguna manera vamos a hacer esa diferenciación desde un inicio, cómo poder integrar una definición de derecho, que al final la concepción básica que habíamos aprendido en el segundo semestre, pues creo que tenemos que ir evolucionando y sobre todo saliendo con una definición un poco más completa, no solo desde el punto de vista legal, que sería lo positivo, sino que de integrar diferentes corrientes del pensamiento filosófico. Entonces, a mí en esta parte quiero que ustedes, hasta lo marqué con amarillo para que ustedes lo puedan ver y empiecen a familiarizarse con la teoría tridimensional del derecho, porque realmente a lo largo de las clases se nos menciona mucho esto, y si no se los han mencionado a ustedes, pues definitivamente ya no tardan en mencionárselos, pero a veces el problema es que se da por sentado que nosotros tenemos algunos conocimientos, dijeran los docentes tradicionales, como básicos, pero al menos en lo particular yo parto del supuesto de entender que a veces no todos lo sabemos y que debemos de tener ese conocimiento desde lo más básico para poder cimentar sobre el mismo otros conocimientos, porque el problema de que si no entendemos esto y empezamos a hablar de otros aspectos, pues realmente no van a tener mucho sentido ni mucha lógica. Licenciado, pero buenas noches. Sí. Perdón que lo interrumpa. ¿Sigue en la diapositiva número 2 o ya cambió? Porque no, al menos yo sigo viendo la número 2. Pues yo no las tengo numeradas. Ahí es para que usted me siga. Ahorita estoy en una diapositiva que dice de la teoría tridimensional del derecho. Ah, ya, es que en su pantalla está, pero corrientes filosóficas. Ah, no ha cambiado. No, no ha cambiado. Pero si en mi pantalla sí cambia. La otra presentación. ¿Qué manda? Aún no está compartiendo la otra presentación que mencionó, o el otro archivo que usted dijo que había encontrado. Ah, permítame entonces. Ya sé por qué.
Sí, hay muchos que no han ingresado y esto todavía está. Ahí está. Ahí está. Hoy sí. Sí, Muy bien. Bueno, qué pena con ustedes. Pero bueno, siguiendo en esta parte en donde les hablaba acerca de la teoría tridimensional del derecho. Esta teoría tridimensional del derecho estudia el derecho desde 3 dimensiones diferentes. El fáctico, o sea, los hechos, el normativo, que es propiamente la norma, y el axiológico, que se refieren a los valores. Y aquí es bien importante entender que esta teoría tridimensional del derecho se refiere dependiendo de la corriente filosófica que lo vayamos a abordar. Y es que, de acuerdo con esta teoría, el derecho es una integración normativa de los hechos según valores. Y cada una de estas dimensiones nos aporta información específica sobre el derecho. Y obviamente el resultado es una definición que es mucho más completa, ¿no? Entonces, empiecen a familiarizarse con este término de teoría tridimensional del derecho, porque esto dentro de la filosofía del derecho es muy importante a que nos vamos a ir refiriendo. Y es que el derecho se puede ver como un ordenamiento, como un fenómeno social, como un valor o como un derecho de argumentación. Y esto va a depender, no, vuelvo y repito, atendiendo a la corriente que vamos a entender. Este es la imagen y el archivo que les decía yo, que aquí se puede apreciar las distintas corrientes filosóficas que existen. Pero me llamó mucho la atención y dije, esta la vamos a, con los permisos de derecho de autor, porque es un tema académico, la vamos a utilizar en la clase, porque me pareció muy interesante que por la etapa antigüedad, edad media, el renacimiento, la edad moderna y la edad contemporánea. Y ustedes pueden ver que en cada una de estas temporalidades existen corrientes filosóficas del pensamiento y que muchas de ellas se relacionan con el derecho. Esto es lo que yo les decía, que todo esto no lo vamos a poder estudiar, no digamos en estos días, sino que ni en este semestre, pero por lo menos vamos a tener la noción de las más importantes. Y es que para empezar con las más importantes, tendríamos que empezar hablando del justnaturalismo. Y es la primera corriente filosófica que tenemos nosotros en cuanto al tema de poder iniciar nuestro estudio. Solo para que se vayan dando ustedes una idea acerca de las corrientes, cuáles son las que vamos a abordar. Y por lo menos para este curso lo vamos a tomar como las más importantes, porque decir que estas son las más importantes, también creo que sería irresponsable de mi parte decirles que estas son las más importantes, sino que estas son las que forman parte, sobre todo, de la priorización del pensum de estudios. Les voy a mostrar, justo aquí tengo, precisamente el programa de estudios. Sí lo pueden ver en pantalla. Sí, licenciado, sí se visualiza, gracias. Excelente. Miren, pues, entonces, las corrientes filosóficas que vamos a abordar de aquí al primer parcial, que es casi que a fin de mes, tenemos, y eso vamos a iniciar hoy con el justnaturalismo, el positivismo jurídico, el sociologismo jurídico y el iurmarxismo. Realmente estas 4 diría yo que son como los pilares, pero obviamente hay corrientes contemporáneas, por decir modernas, en donde tenemos estas 3, el estructuralismo, el realismo jurídico y la escuela semiótica. Entonces quiero que en esta parte ustedes como que hagan la reflexión y digan, bueno, entonces ahorita las corrientes filosóficas que vamos a hacer objeto de aprendizaje o tal vez de nociones básicas, porque decirle aprendizaje, las escuelas es bien fuerte la carga, sobre todo de diversos pensadores que abordan de diferente manera, cada uno a su forma, los pilares que representan cada corriente filosófica. Pero entonces, esta parte quiero que ustedes la tengan clara, porque para mí
Es como cuando uno lee un libro. Particularmente a mí me gusta primero leer el índice, como tener el contexto. Entonces yo quiero ahorita que ustedes formen ese contexto como lo hemos venido construyendo. Y dentro de ese contexto que hemos venido construyendo, pues en la cúspide tenemos a la filosofía como una ciencia general, ¿se recuerdan? Las ciencias que se relacionan con la filosofía. De ahí salimos nosotros con la filosofía del derecho. De la filosofía del derecho nosotros nos lanzamos a las corrientes filosóficas y aterrizamos en estas corrientes filosóficas. Vamos a decir que son 5, ¿verdad? Porque las contemporáneas de alguna manera, pues esas vamos a ver como que se derivan de, pero esas partes quiero que ustedes ahorita mentalmente las puedan ustedes absorber. Como realmente, si ustedes se dan cuenta, las tareas que hemos venido realizando han sido parte de ir complementando un poco lo que a veces en la clase no, por tiempo, por número de alumnos, no nos ha dado tiempo de abarcar, ni nos va a dar tiempo de abarcar. Sin embargo, creo que una de las peculiaridades del estudiante sancarlista es precisamente la investigación. Y eso quiere decir de que a veces no necesariamente nos lo van a dar en un curso, sino que en el afán de ir aprendiendo, de ir realizando una tarea que nos dejan, nos obligan a investigar, a leer y a documentarnos. Y es así como tenemos toda la idea acerca de eso. Y es que hablando un poco acerca de estas corrientes filosóficas, les mandé un documento que la verdad pues estaba muy corto, eran 14 páginas acerca de lo que significaba precisamente la filosofía del derecho. ¿Se acuerdan que esa es la tarea 2 que entregaron ustedes el día lunes que nos pusimos de acuerdo? Y aquí es donde les digo de que la Universidad Nacional Autónoma de México pues tiene un peso muy parecido en el tema de Derecho y Justicia con nuestro pensum de estudios. Y esta lectura me pareció muy interesante acerca de la filosofía del derecho, porque ustedes, ahorita vamos a verlo, cuando empezaron la lectura podemos nosotros apreciar de que se empiezan hablando de unos términos que parecieran que tienen un significado diferente y conforme vamos avanzando en la lectura, y es bien complejo, porque obviamente en esta lectura se parte del supuesto que el alumno ya tiene claridad acerca del justnaturalismo y del positivismo jurídico, y que obviamente la moral, la razón práctica, la filosofía política, la ética, van conjugándose para hacer unas ideas un poco que a lo mejor a prima fase en una lectura resulta confusa. Entonces, como parte de la dinámica y antes de entrar de lleno al naturalismo, vamos a llamar a unos compañeros para que nos puedan decir quiénes, aquí estamos, quiénes pudieron ahondar en esta lectura, que al final tuvieron que haber sido todos, ¿no? En el grupo 5, por ahí estará la compañera Lili Aime Casasola Chavac. No está. Siempre en el mismo grupo estará por ahí Jorge Eduardo Andrade González. Tampoco está. Dentro del mismo grupo, Astrid Yanira Sánchez Reyes. Sí, presente, licenciado. Con mucho gusto, compañera. Casi no la miro, creo que está en la mera oscuridad. Ahí está. Usted se recuerda de la lectura que se realizó en la tarea número 2, que es una lectura acerca de la filosofía del derecho, que empieza, ¿qué es la filosofía del derecho? Y son 14 páginas un poco fuertes, diría yo, en el tema filosófico. ¿Cómo usted podría resumirnos esta parte? ¿Cómo fue que lo abordaron en grupo?
Pues la verdad lo que sí nos llamó mucho la atención fue de que, bueno, lo que decía de que el lex y el ius no los diferenciaba, igual que la jurisprudencia con la filosofía del derecho, eran sinónimos. Entonces eso fue lo que más platicamos en el grupo, que estábamos hablando de que no, igual que el ius civile, que significaba que es lo del pueblo, derecho del pueblo. Y eso la razón práctica, que es lo que permanece en la filosofía del derecho, o sea, cómo debe ser la conducta del ser humano. Eso es lo que Excelente, excelente. Muchas gracias. creen. Los compañeros del grupo 8. Estará por ahí Lucy Elizabeth Pontaza Muralles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. ¿Será que puede poner su cámara para que la podamos ver? Sí, en un momento. Gracias. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Siempre de lo que le preguntaba a la anterior compañera del grupo, de la lectura de la filosofía del derecho, la que hicimos como tarea 2. Cuéntenos un poco qué fue lo que les llamó la atención a ustedes como grupo. Fíjate que especialmente me llamó mucho la atención cómo se fue clasificando la filosofía a lo largo del tiempo y también cómo fueron incorporando el naturalismo y cómo veían que el derecho natural le tomaban más importancia antes que ahora, se podría ver así. O sea, yo hice esa comparación respecto a las preguntas y la verdad me llamó mucho la atención este tema. Excelente, qué interesante. Gracias, compañera. Gracias, Lic. Del grupo 11 estará por ahí Heriberto Maomi Pérez Santizo. ¿No está? Siempre del mismo grupo, José Ronaldo Pinto Orozco. Tampoco está. Del mismo grupo, José Ángel Pineda Gómez. Bueno, del mismo grupo, Jocelyn Fernanda Recinos. Jocelyn. Un poco. Su lady Daniela Ramírez Valencia, la coordinadora, estará por ahí. Karen Paola Corado Urizar. Bueno. Del grupo número 14 estará ahí Víctor Obando Escobar. ¿No está? Samuel Alexander Gómez Acabal. Tampoco está. Jessica Joana de Paz Kessel. El grupo número 17. El último grupo. Ronnie Renato Pérez Rodas. Mucho gusto, licenciado. Mucho gusto. Fíjese que dentro de la tarea quedamos en que iban a sacar 5 preguntas. Compártanos Así es. al menos 2 preguntas que hayan sacado como grupo.
Ok, fíjese que una de las que nosotros pues planteamos es una que dice que sabe qué es la filosofía del derecho. Entonces son los elementos fundamentales para explicar, permítame, son los elementos fundamentales para los cuales se pueden explicar principios básicos del derecho y de la humanidad. Esa es una. Y si no mal recuerdo, creo que la otra que hicimos, razones principales para invertir el derecho positivo y el derecho y el Estado de Derecho. Dice que para uno de ellos está dispuesto dentro de una comunidad y el otro está inmerso dentro de la sociedad. Esas fueron las dos preguntas que usted me pidió que le dijera. Excelente, muchas gracias, muy amable. De nada, licenciado. Bueno, pues continuando con el tema, ¿por qué era importante esa lectura? Precisamente porque dentro de esa lectura se abordan específicamente la filosofía del derecho, pero desde dos puntos de vista, del justnaturalismo y del positivismo. Entonces, en esta parte nos vamos a ir despacito. Y si tienen alguna duda, con toda la confianza del mundo, la podemos ir resolviendo de una vez. Porque yo entiendo que estos temas no tan fácil los podemos nosotros abstraer. Entonces, realmente hay que tomarse el tiempo necesario. Primero, el justnaturalismo es un término que se compone de diversas teorías jurídicas y de los conceptos de ética y moral que se relacionan con la noción de derecho natural y derecho universal. Aquí es bien interesante porque atendiendo el autor o el pensador, algunos nos vamos a centrar, por ejemplo, en Grecia y en Roma, por ser un ejemplo. Pero en el tema de los griegos, ellos veían al justnaturalismo como un derecho universal, es decir, ellos decían el derecho de los dioses. En el tema de Roma, ellos hablaban del derecho natural, algo muy distinto al derecho de los civiles. Se recuerdan que en el derecho romano aprendimos el jus civil, el jus gentium, pero también estaba el jus natural, el jus naturalismo. Y ellos lo verían más como un tema de costumbres. Entonces, ahí podemos ver nosotros que el justnaturalismo para algunos es como asociado con lo divino y otro lo asocian con el tema de las costumbres. Inclusive hay algunos pensadores que lo asocian con la naturaleza como tal. Y entonces ahí vemos que el justnaturalismo deriva del latín jus, que significa derecho, y naturalis, que se refiere a naturaleza. Y pues el sufijo que es ismo significa doctrina, por eso es que se llama el adoctrinamiento del derecho natural. Así se le conocía antiguamente. Entonces, esta doctrina filosófica parte de la existencia de una serie de derechos que son propios e intrínsecos de la naturaleza y el ser humano. Entonces, este es como el primer acercamiento del justnaturalismo. Y obviamente tenemos que entender que dependiendo quién lo diga, y obviamente no les voy a poner ahorita todos los autores porque nos vamos a confundir, sino que yo pienso que ahorita lo importante es que ustedes tengan la noción muy general y sobre todo entendible acerca del justnaturalismo. Porque entonces cuando le empecemos a poner más elementos, ustedes de alguna manera lo van a absorber de mejor manera. ¿Dudas? ¿Comentarios? Si no hay dudas ni comentarios, entonces vamos a ver que precisamente el justnaturalismo se rige por los principios que parten del carácter universal que tienen los derechos universales. Es racional y busca el bienestar general de la sociedad. Sí, sí. Sí, permítame, solo lo voy a ver primero quién es para poderlo distinguir. Ahí está, perdone. Si no, por respeto lo tengo que ver. Dígame.
Sí, muchas gracias, compañero. Mire qué interesante su pregunta y pues eso me hace entender de que pues la forma que abordó usted la lectura es muy interesante porque pudo entender precisamente esa contradicción en donde hay, yo digo que es como una especie de choque de ferrocarriles en donde hay dos posturas en donde en alguna manera pareciera que se va a descarrilar los dos. Fíjese que lo que usted plantea es bien interesante, pero creo que entrar a hablar de eso, ahorita creo que nos lo complica, pero parte de hablar del justnaturalismo, primero vamos a hablar del justnaturalismo en su acepción más general. Después vamos a hablar acerca del positivismo o justpositivismo en su acepción general y después vamos a ver cómo estas dos se contraponen para dar ese tipo de cuestionamientos. Y le agradezco y justo cuando lleguemos a esa parte, pues ahí me voy a recordar de usted para decirle exactamente lo que nos dijo usted en este momento, que me parece muy, muy interesante y le agradezco por el comentario. Fíjese que para continuar, les decía, siempre abordando el tema del justnaturalismo, que dentro de los principales representantes, y estos nombres van a ir, cuando suenen, ustedes tienen que de alguna manera empezarlos a asociar con el justnaturalismo. Platón, Tomás de Aquino, Hugo Grocio y Thomas Hobbes. Si ustedes lo quieren ver, pues ahí como que lo que hemos visto en cuanto al derecho de los dioses, lo universal, lo natural, las costumbres, se ven reflejados precisamente en esta serie de pensadores y teóricos que a lo largo de la historia han hablado acerca del justnaturalismo. Y esta doctrina apoya la idea de que existe una serie de derechos que son propios del ser humano sin distinción alguna y que son anteriores a los derechos humanos y los derechos naturales establecidos como parte de un orden social. Entonces, esto es como que ahorita todavía vamos escalando un poquito, diría yo, acerca de cómo nos vamos a sumergir en estas teorías. Entonces, ahorita estamos hablando del justnaturalismo. Estamos hablando acerca de sus principales representantes para que ustedes empiecen a asociarlo. Y pues obviamente pasamos no es que sea una antítesis, la verdad que no, simplemente es una corriente de pensamiento filosófico distinta totalmente. Y es ahí en donde nosotros vemos al justpositivismo o positivismo jurídico como una corriente de pensamiento cuya principal tesis es la separación conceptual de moral y derecho. Ahí empieza a ser la primera división importante acerca de lo que el derecho, el jus natural, nos dice, porque por allá nos dicen el derecho de la costumbre, el derecho de los dioses, el derecho de la naturaleza, y obviamente están intrínsecamente ligados los términos de ética y moral, que obviamente parecieran lo mismo, pero no lo son. Y aquí es donde el positivismo jurídico empieza con el con la primera barrera que lo diferencia del justnaturalismo. Y es precisamente que dice la moral no puede ser dentro del derecho parte de uno solo. Y miren qué delicado es. Y ahí es donde hay muchos positivistas que ahí es donde empiezan a hablar acerca de que la ley es la ley. Y empiezan a separar de que una ley inclusive puede ser injusta, pero sigue siendo ley y por ende aplicable. Y es ahí donde encontramos una corriente fuerte de positivismo jurídico. Realmente cuando la primera vez que leí yo lo del positivismo, alguien habló de positivismo jurídico, yo asumí que ya lo sabía y dentro de mí pensaba, bueno, positivismo es alguien que sí siempre dice, siempre está animado y siempre tiene una actitud hacia todo de una forma muy, muy animosa, digámoslo así. Pero sin embargo, el positivismo jurídico tenemos que asimilarlo con el cumplimiento de la ley escrita.
no ley no escrita, porque eso entraría como un tema de costumbre, que eso sería un tema del justnaturalismo. Y es que esta separación conceptual de moral y derecho supone un rechazo a una vinculación lógica o necesaria que pudiera existir entre ambos. Lo que les decía precisamente de que nuestra concepción, digámoslo, como que más básica acerca de lo que es justo, es legal. Eso es como uno de los principios de la lógica que nosotros pudiéramos entender de esa manera. Pero sin embargo, los positivistas dicen no, eso es un tema totalmente diferente. Y a la vez se definen las instituciones jurídicas como un tipo particular de instituciones sociales. Y es que la disciplina que lo estudia es la teoría del derecho, que se encarga de la dimensión normativa del tridimensionalismo jurídico, norma, hecho y valor. Entonces, ahí como que vamos empezando a asociar que cuando hablamos de la teoría de tridimensionalismo del derecho, pues estamos hablando acerca del positivismo jurídico. ¿Se recuerdan? Norma, hecho y valor. Y esto le da igual si es justo o si es injusto. Lo que interesa es la aplicación de una norma. Y pues el jurista se limita simplemente a acatar lo dictado por ella misma. Eso es, en suma, el positivismo en su máxima expresión. Y esa es la idea que quiero que esta noche por lo menos se lleven. Y alguien importante en este positivismo, creo que vamos a tener precisamente al jurista austriaco Hans Kelsen, autor de la teoría pura del derecho. Pónganle ojo a ese nombre y a esta teoría, que la vamos a ver dentro del positivismo jurídico de diversas concepciones, porque derivado del positivismo han habido muchas ramificaciones que dicen sí es malo, pero no inmoral. Y eso es un poco más complicado, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso tenemos que verlo cuando entremos a ahondar dentro de la teoría pura del derecho de Kelsen. Para algunos, existen varias clases de positivismo y positivistas también, que se critican las leyes injustas y que las mismas no se deben de obedecer. Y es que recuérdense que aquí dentro de la filosofía como tal, en alguna ocasión tuve una conversación bien interesante con un docente que tuve hace muchos años, y me decía, lo que pasa es que la filosofía es la ciencia del pensar. Dije yo, qué interesante, eso nunca lo había escuchado, porque le decía, yo cuando escucho filosofía, a mí lo que me da es aburrimiento y sueño, le digo. Pero es que no he entendido que quien aprende la filosofía aprende a pensar. Pero parte de pensar es precisamente el cuestionamiento crítico acerca de las diversas teorías. Y para ese pensamiento crítico hay diferentes corrientes filosóficas. Y ahí es donde nosotros, dependiendo por qué corriente, porque ahí cada uno de ustedes, hay 200 estudiantes inscritos, un poquito más de 200 estudiantes inscritos, cada uno tendrá su propia postura de pues, autodenominarse, yo soy positivista, o bien yo soy justnaturalista. Yo puntualmente creería que estas son las dos grandes ramificaciones acerca de las corrientes filosóficas del derecho, los justnaturalistas y los positivistas. Entonces, esta parte, por favor, que les quede muy claro. Y con esta pregunta realmente voy a terminar la clase del día de hoy. Y es mucho lo que preguntaba el compañero, que lo vamos a entrar de lleno en la siguiente clase. ¿Cuál es el problema de asumir una única postura sin tomar en cuenta las críticas a cada corriente? Porque yo les dije ahorita de qué se tratan las corrientes, pero en otra próxima clase vamos a ver cuáles son las críticas que tienen a cada corriente y cuál es el problema de yo poder decir, no, yo solo voy a ser positivista o yo solo voy a ser justnaturalista. Entonces, por ahí les dejo esa pregunta. Creo que por el día de hoy nos vamos a quedar por aquí.
despidiéndome de ustedes y pues para la próxima clase vamos a iniciar con esa pregunta. Precisamente, ¿cuál es el problema de yo solo asumir una postura o positivista o yo naturalista? Y pues obviamente las críticas a cada una de estas teorías. Sin más, me despido de ustedes, que tengan muy buen fin de semana y muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Gracias.